Hay alerta por el aumento del hambre en América Latina en época de pandemia. Esta es una realidad, es una sentencia que se pone sobre la mesa y a la cual hay que hacerle seguimiento y, bueno, entender un poco qué hay que hacer para solucionar una situación que además se ha extendido más de lo que todos estábamos esperando. John Orlando es director país de Acción contra el Hambre. Señor Orlando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Mire, el DANE en Colombia había dicho hace poco en estos reportes que nos entrega frecuentemente sobre la situación del país que las familias en Colombia habían pasado de poder comer 3 veces al día a comer 2. ¿Cuál es la radiografía ya a nivel región, a nivel América Latina? ¿Qué está pasando? Bueno, preocupa de manera particular, obviamente este último año ha sido muy duro para toda América Latina y el mundo en global, pero efectivamente preocupa por los efectos que va a tener la COVID y este paso de la pandemia, sobre todo en el hambre, ¿no? En la posibilidad de la gente pueda tener acceso a alimentos. Estamos hablando que el efecto de COVID podría llegar a más de 29 millones de personas que podrían entrar en situación de pobreza en América Latina, ¿no? Obviamente eso, cada país, digamos, ningún país aquí es más protegido que otro, ¿no? La mayoría de los países de América Latina van a tener este efecto y las poblaciones que ya eran vulnerables antes, pues efectivamente van a tener una dificultad adicional y muchas que estaban en precariedad, que podían comer 3 veces al día, pues efectivamente podrían llegar a situaciones muy complejas, ¿no? Señor Orlando, en plena pandemia hemos llamado más la atención o nos hemos fijado más en el tema de los fallecimientos, de las personas que han perdido la vida, que claro está, es muy importante, que la misma hambre, podríamos decir que estamos como olvidando ese tema que también tiene que ser muy importante en momentos de pandemia, le repito. Sí, estamos en esa dualidad, ¿no? En protegernos de COVID y de la infección y conseguir algo para comer. Yo creo que esa dualidad es seguramente la cosa más dura que ha tenido nuestra sociedad moderna en los últimos años y hay gente que si no sale a buscarse el día, pues no come, ¿no? Entonces estamos en eso. Yo creo que al mismo tiempo lo que estamos viendo es que la gente está haciendo y esperamos que siga haciendo esfuerzos enormes en esa protección, ¿no? Utilizando mascarilla, utilizando todas las técnicas de barrera frente a eso, pero también entendemos que la gente necesita de trabajar y necesita de comer. Por eso también el plan de vacunación que ya está en marcha en Colombia y que todos saludamos, pues siempre que podamos acelerarlo es fundamental de hacerlo, ¿no? Señor Orlando, 9 de cada 10 familias tienen problemas para alimentarse de forma equilibrada, por lo menos en Centroamérica. Es uno de los reportes que tenemos acerca de lo que está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias, cuando pueden, lo que están haciendo es comprar alimentos que sean económicos y rendidores, que alcancen como para todos los miembros del hogar, pero que no necesariamente están cumpliendo con esos requisitos nutricionales, sobre todo si estamos hablando de niños, de madres gestantes, de adultos mayores. Efectivamente, ¿no? El riesgo adicional que vemos en esto es, como usted lo ha dicho, la riqueza del alimento que consumimos, ¿no? Y en particular, obviamente, a los niños y a las personas mayores también, ¿no? Eso también puede que haya una disminución en la calidad del producto. Aún así, creo que si todo el producto tiene que estar efectivamente con todos los complementos alimenticios, vitamínicos, etcétera, que necesitan, peor es no comer, ¿no? Por eso mismo nosotros en nuestro programa de transferencia monetaria, que a veces nos lo critican, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué le dais dinero a la gente y no le dais comida? Por eso mismo, todo el proceso de educación que hacemos con ellos, vemos que la gente primero va a comprar alimentos que sí van a consumir, ¿no? Y con ese apoyo, ese acompañamiento de formación, de indicarles qué hay que comprar para que sean productos mejores en calidad, en vitaminas, etcétera, pues nos permite hacerlo, ¿no? Porque no es lo mismo darle arroz a una persona que tal vez no tiene la costumbre de comer arroz que dar producto que él sí va a consumir. Además, cuando es un producto conocido, la gente sabe mucho más, mucho mejor equilibrar las cantidades, ¿no? Y no hay desperdicio de alimentos, ¿no? Por eso también el tema de las transferencias monetarias en efectivo nos parece mucho más
además de la dignidad, pero nos parece mucho más útil y eficiente para apoyar a las personas. Ahora, señor Orlando, usted nos da la cifra, 13.7 millones de personas que están en inseguridad alimentaria en el continente, pero esto está basado en qué? Ustedes realizaron una especie de encuestas, lo cual podría llegar a ser prever que la situación sería aún más grave, mayor que esos 13 millones de personas, y no solamente por pandemia, tenemos que hablar de dura situación económica, de IOTA, de ETA. Total. Sabemos que América Latina de manera general, y hay ciertas regiones, ustedes han hablado de Centroamérica, que seguramente es una región particularmente vulnerable, pero también nosotros estuvimos apoyando mínimamente, pero apoyando también en San Andrés y Providencia. Sabemos que Colombia y muchos países cada año en el periodo ciclónico puede tener problemas. Todo esto va adicionándose. Por eso en ningún momento hay que bajar la guardia y por eso la cooperación internacional, nosotros como ONG, como Acción contra el Hambre, estamos aquí para apoyar obviamente la institucionalidad y venir en refuerzo a contribuir pero efectivamente todavía no sabemos los impactos reales que va a tener COVID. Por eso ese equilibrio entre reactivar una economía, y hablo de todas las economías, hasta las más bajas, si puedo decir, es fundamental. Y ahí es donde la vacuna tiene su rol, ¿no? Su rol. Más vacunaremos, más tendremos ese grupo, rebaño, ¿no? Como se dice, vacunado, pues más podremos reactivar de manera más rápida. Ya, digamos, ayer ya era tarde, tenemos que activar las cosas, pero sin perder el tema que seguimos con una pandemia y seguimos con la necesidad de protegernos con los diferentes gestos barrera que existen. Pues es John Orlando, director País Acción contra el Hambre. Gracias por atendernos, por visibilizar tema importante, el hambre en nuestro continente. Un feliz día. Gracias, feliz día, hasta luego.